Hola, ¿cómo están? Esta vez hoy quiero hacer un recorrido nuevamente, una mejor actualización del cuaderno interactivo para la predicción de la diabetes en cuanto a constitución de un modelo de clasificación binaria que diga para unos atributos de unos pacientes si efectivamente tiene la enfermedad o no. Recordamos rápidamente que la diabetes es una enfermedad muy grave y especialmente en ciertos grupos étnicos. Y pues este dataset habla sobre algunas indias, Pima de Arizona, y en donde hay mucha prevalencia de diabetes, en donde les da mucha diabetes de tipo 2, que es caracterizada esta diabetes por la obesidad y resistencia a la insulina. Y han sido pues muchos grupos étnicos muy estudiados y con registros sobre las causas y consecuencias de esta enfermedad. Y estos conjuntos de datos tomados de la del Instituto Nacional de Diabetes en Estados Unidos. Y el propósito inicial es diagnosticar a un paciente si es diabético o no con base en ciertas medidas y características físicas. Tiene 768 instancias o registros de mujeres indias PIMA de Arizona de al menos 21 años de edad, y esta base de datos consta de 8 variables predictoras o explicativas y una variable que hace referencia al diagnóstico final de diabetes. Nuestros predictores van a ser, vamos a tomar nuestro dataset, van a ser, vamos a renombrar el dataset para que nuestros predictores los podamos nombrar como el número de embarazos en la persona, el nivel de glucosa, la presión arterial, el grosor de la piel cuando se le repliega, el grosor del pliegue de la piel, el índice de masa corporal, el pedigrí de la función de la diabetes, la edad y efectivamente la variable objetivo. eh, Clasificar en un conjunto de individuos en una serie de grupos, teniendo en cuenta que cada individuo solamente puede pertenecer a uno de ellos. Eso es lo que significa la tarea de clasificar. Es, eh, es ver que un individuo pertenece o no a un grupo y pues que nada más puede pertenecer a uno de ellos. Esta técnica opera a través de la inserción de un hiperplano separador en el espacio multidimensional formado por las variables discriminantes, de forma que las dos agrupaciones estén lo más separadas posibles entre sí. Uno de los metas de esto es mm, a veces mostrar ese hiperplano separador, pero es mucho más fácil de visualizar cuando ese hiperplano separador es una recta, y tenemos solamente dos atributos predictores. En este caso tenemos 8, entonces es más difícil la visualización, pero para casos didácticos lo hemos hecho para ver que efectivamente la clasificación se puede entender como un proceso en el que dejas las clases en grupos de puntos separados por un hiperplano separador. Vamos a ver nuestra discriminación tabular de nuestros datos. Pues, aquí podemos ver de que no hay datos faltantes, de que todos son de tipo INT o tipo float, es decir, ya son datos numéricos. Eh, no hay variables categóricas. Eh, mm, Solamente hay numéricas continuas o numéricas discretas. La edad la tomamos como numérica discreta. El índice de masa corporal como una variable numérica continua. Con Describe podemos ver el rango en que se mueven los distintos atributos y ver que los embarazos se mueven entre 0 y 17, mientras que la glucosa entre 0 y 199, y el grosor entre 0 y 99, lo que hace ver y la insulina también entre 0 y 846, lo que hace ver de que es bueno escalar los datos para que los algoritmos de Machine Learning, sobre todo los de gradiente descendente, los que siguen esta metodología o algoritmo,
pues nos den un mayor rendimiento, un mejor rendimiento o desempeño o poder predictivo. El poder ver también el histograma de todos los atributos con el método GIS asociado nos da los atributos numéricos, que en este caso son todos, nos hace una matriz en este caso de 3 por 3, mostrándonos que no solamente en qué rango se mueven los atributos, por ejemplo, para los embarazos entre 0 y más o menos 20, sino que el número de embarazos mayor a 5 se presenta muy pocas veces y mayor a 10 sí que se presenta mucho menos, y mostrándonos que la variable objetivo en cuanto a la clase positiva se presenta más o menos la mitad de las veces que en cuanto a la clase negativa, por lo tanto es una clase con sesgo, y así nos sugiere entonces que la medida de desempeño no debe ser la exactitud o accuracy, sino otras. Y también podemos con la función isNull y Sum, pues poder corroborar que no hay datos nulos, y podemos en nuestra exploración de correlaciones pues mm, cuantificar quiénes están mejor correlacionados con la variable objetivo, y vemos que de los 8 hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que están muy correlacionados, los demás no, la presión y el grosor no están muy correlacionados. De pronto hasta podríamos evitarlos, construir el modelo evitando estos dos, porque puede que eso nos haga esa eliminación de atributos no correlacionados, nos haga tener un mejor modelo predictivo. Aquí vamos a mostrar con Scatter Metrics, pues que tomamos la lista de los más correlacionados, 1, 2, 3, 4, 5, 6 más correlacionados con la diabetes, y así ver que efectivamente para algunos vemos que con respecto a la diabetes, aunque por ser una variable discreta binaria, no podemos tener un diagrama de dispersión que nos muestre efectivamente alguna relación lineal positiva o negativa, o dependiente positiva o dependiente negativa, con respecto a la variable objetivo. No la podemos ver casi, pero lo que sí podemos ver es que relaciones de dependencia entre los atributos. Entonces, por ejemplo, el grosor de la piel con la masa, el índice de masa corporal están correlacionados positivamente, de tal manera que uno a mayor grosor del pliegue de la piel, pues tendremos, bueno, a mayor masa corporal, pues mayor grosor del pliegue de la piel. Entonces vemos que hay atributos correlacionados linealmente entre ellos, y esto en Machine Learning es muy importante porque hay veces que lo que queremos son los mejores atributos predictores, pero independientes. Entonces luego los que estén correlacionados linealmente, podemos uno de dos quitarlos del modelo para quedar nada más con los que sean independientes, de tal manera que tengamos una colección de atributos bien correlacionados y linealmente independientes. Eso hace que el modelo sea aún mejor. Entonces, en este caso, pues, esas son más opciones para probar hasta que el modelo le quede con un mejor poder predictivo. En este caso, vamos a tomar la división entre predictores y etiquetas. Vamos a quitar entonces los menos correlacionados para probar cómo nos va esta vez. Entonces vamos a quitar dentro de los predictores a la diabetes y a los otros dos que no nos dieron muy buena correlación, que fueron la presión y el grosor. La presión y el grosor, presión y grosor, grosor, y cerramos aquí nuestra lista de atributos a eliminar con el atributo drop. Entonces, para tener un arreglo de predictores X que solamente tenga de las 9 variables, solamente 6, y tomaremos la variable objetivo Y. Entonces, así ya tenemos nuestra división en entrenamiento entre predictores y etiquetas, y luego de tener esos arreglos con la notación X y Y, que es muy recomendada para guiar el proceso de modelamiento, dividir en entrenamiento y testeo. En este caso todavía lo estamos haciendo con muestreo puramente aleatorio. Luego vamos a probar en otro video con muestreo estratificado, de tal manera que lleguemos al modelo que mejor nos dé un poder predictivo. Entonces acá de Skillr tomamos a 30 split y dividimos en entrenamiento y testeo, pero vamos a hacer con una tasa
Bueno, vamos a probarlo esta vez con 90% para entrenamiento y 10% de testeo, buscando que entre más datos, entre mayor sea el número de datos con los que entrenemos, tengamos un mejor modelo predictivo. Entonces, vamos a tomar a Standard Scalar para solamente escalar los datos por lo que hemos visto la necesidad. Hemos escogido la estrategia de estandarización de los datos, es decir, restar la media y dividir por la desviación estándar, porque nos parece una estrategia buena, nos va a dejar los atributos más o menos moviéndose entre -3 y 3, mayoritariamente, pero con media 0 y desviación estándar 1. Así transformamos a los X de entrenamiento para tener los X de entrenamiento escalados. Tomaremos 6 modelos para seleccionar, entre ellos están SGD Classifier, Decision Tree Classifier, Random Forest Classifier o Classify, SVC, o máquina de soporte vectorial, K-Neighbor Classifier y Logistic Regression. Esa es una idea de las estudiantes del Instituto de Matemáticas de nuestra Universidad de Antioquia, de tomar 6 modelos para escoger. Entrenamos todos, vamos a instanciar todos, en principio con los valores por defecto. Para cada uno de ellos solamente que para Logistic Regression le vamos a poner un máximo de iteraciones de 200, él tiene por defecto 100, para que nos instancie mejor. Y luego entrenamos con todos, vamos a entrenar todos los modelos, pero con los datos de entrenamiento escalados, cada uno de ellos con sus datos de entrenamiento escalado, para que los modelos pues trabajen mucho mejor. Escalado, para eso fue que constituimos el escalador antes. Escalado, Xtrain escalado y Xtrain escalado. Así lo hemos llamado antes, los entrenamos. Ya con eso tenemos 6 modelos entrenados, 6 modelos predictivos. Y con la matriz de confusión vamos a empezar a compararlos utilizando a Crossval Predict para tener predicciones, y con las predicciones compararlo con las etiquetas y ver cuál es la matriz de confusión asociada y el recall asociado. Entonces, para eso también entrenamos nuestros modelos, calculamos la primera matriz de confusión asociada al SGD, y nos da, miramos la diagonal secundaria que tiene 100 y 107, o sea que ha habido muchos falsos positivos y falsos negativos, y eso en un diagnóstico médico no es bueno, sobre todo en los falsos negativos. Esos son los más dañinos para el caso de la diabetes, decirle a un cliente, a un paciente que no tiene diabetes y que fallemos en ello. Aquí tenemos 100 falsos negativos, eso es una cosa muy mala pues en cuanto a predicciones. Tenemos menos fallas con el Random Forest en este caso, y tenemos menos fallas en los falsos positivos para las máquinas de soporte vectorial, y tenemos 105 fallas o falsos negativos en el KNN, o K-Neighbor Classifier. Y bueno, en el Logistic Regression también tenemos más o menos las mismas. Y de todos, en cuanto a los falsos negativos, es decir, esta componente, la tercera en la matriz, podríamos decir que nos quedaríamos, al parecer, con el Random Forest, porque nos otorgó un menor número de falsos negativos. Y si lo hacemos en cuanto a los falsos positivos, pues el que mejor se comportó, aquí tenemos 53, 67, 51, 51, entonces 51 es el menor valor de falsos positivos y lo dio la máquina de soporte vectorial. Entonces, o escoges máquina de soporte vectorial o te quedas con la máquina de soporte vectorial o Logistic Regression. Logistic Regression fue, bueno, el que nos dio menos fue el Random Forest. El Random Forest o la máquina de soporte vectorial. Pero vamos a verlo con el recall para confirmar. Entonces calculamos el recall para el SGD, nos da 0.58. También Random Forest nos da 0.58.
para la máquina de soporte vectorial 0.56, para el recall score 0.56, pero para el KNN, y para Logistic Regression 0.56, y para el árbol de decisión 0.58. Entonces tenemos 0.58 entre los más grandes, 0.589, casi que 59%. Para el Random Forest, entonces Random Forest va ganando 0.589, sí, igual Random Forest en realidad ganó, en este caso, Random Forest ganó en recall, entonces casi un 60%, miremoslo acá, 0.589, Random Forest, porque el otro sacó son 100.585, 0.589, casi 59%. El Random Forest, entonces, podríamos decir que Random Forest en este caso queda ganando, podemos dejarlo aquí en definitiva como el Random Forest, como el modelo, la Sheffield como el modelo que ganó. Por lo tanto, entonces ese va a ser el que vamos a afinar para ver cómo obtenemos un mejor desempeño, que llegue ojalá al 60%. Y bueno, pues vamos a constituir esta grilla de hiperparámetros para Random Forest, para afinarlo con ella. Y con ella pues nos vamos para la cuadrícula de hiperparámetros a entrenarla. Ya que la tenemos lista, no se demora nada en hacerlo, y capturamos el mejor modelo. Aquí nos da la lista de los mejores hiperparámetros que en este caso hacen que se afine. Para Random Forest tomamos el mejor modelo y él nos da el score. En este caso, Best Estimator, tenemos cuadrícula Forest, y este es Forest, ahora sí. Entonces, con ese mejor modelo vemos su puntaje y obtenemos un puntaje ahora sí extraordinario de 91%. Entonces, el afinamiento antes mejoró las cosas, pero inesperadamente hasta el 90%. Es como el afinamiento como que hemos obtenido un resultado muy bueno en este caso. Y bueno, pues entonces ya con este, pues miramos en el desempeño a ver cómo nos va. Y para el desempeño, pues lo vamos a hacer obviamente con Random Forest. Entonces tomamos el X-test escalado que tenemos, los tenemos que calcular. Entonces acá ese X-test escalado, le damos a nuestro escalador y le aplicamos el método transform para tener los datos de testeo escalado. Ya aquí nos dice en qué dimensión tienen, y hacemos la predicción con este mejor modelo de bosque aleatorio para tener unas predicciones y calcular el recall en estas, y ver que en este caso obtuvimos un 62% en el conjunto de testeo, en todo el conjunto, o sea que tuvimos un desempeño mayor al 60%. Y también podemos corroborar con la matriz de confusión, en este caso, para estas test predicciones, y vemos que efectivamente tenemos muy pocos falsos negativos y falsos positivos. Entonces vemos cómo esto ha mejorado las cosas, y podemos también evaluarlo también con el mismo criterio de validación cruzada. Entonces hallamos unas test predicciones con este mejor modelo, con el X-test escalado. Este mejor modelo lo estamos llamando mejor modelo Forest. Entonces aquí también lo llamamos así, mejor modelo Forest. Y pero ya lo ponemos a que haga validación cruzada, pero en el conjunto de testeo, para ver la matriz de confusión. Ahí vemos que efectivamente los falsos negativos nos dan en este caso 15, y los falsos positivos nos dan solo 8. Y mayoritariamente le fue bien. En la diagonal principal encontramos bastantes, las componentes
mayores, bueno, aunque los falsos, las veces que lo dijo bien, detectó bien para la clase positiva, nada más fue 12 veces, siendo que hubo 15 falsos negativos y el recall, en este caso, del 44%. Entonces, nos ha bajado muchísimo el desempeño en este caso, a pesar de que el modelo lo hemos evaluado con el 90% de los datos. Entonces, vamos a volver otra vez al 80-60 en el próximo video, perdón, al 80-20, y vamos a mover la frontera de desempeño eh, utilizando la página 142 de Guerón para, moviendo el umbral de decisión, tener un recuerdo, un poder de detección mayor, un recall mayor. Eh, entonces, vamos a seguir pues esas ideas para en el próximo video. No olviden pues suscribirse a mi canal para seguir aprendiendo sobre estos métodos, que en este caso para Random Forest, que fue el que nos ganó, no tenemos decision function, sino que tenemos que hacer predicciones que nos da Random Forest, porque Random Forest tienes un método predict proba. Entonces, para obtener los puntajes, las predicciones, que son probabilidades de pertenencia a una clase o no. Entonces, tenemos que utilizar esos para mover la frontera de decisión en este caso. Entonces, vamos a utilizarlo en el próximo video, todas estas ideas que Guerón nos entrega para mover el modelo, dejarlo con el recuerdo que queremos aumentado, en este caso que queremos un recuerdo del 100%. Recordemos que como lo vamos a hacer así, vamos a obtener un recall del 100% moviendo el umbral de desempeño, pues entonces vamos a perder mucha precisión, vamos a perder muchísima precisión, pero en aras de un detector, un clasificador que se desempeñe de la mejor manera en cuanto a la detección de la enfermedad de la diabetes, tan importante en este caso. Muchísimas gracias.